Muy bien, alumnos de cuarto semestre, vamos a revisar el último tema de este semestre. Ya el tercer parcial, estamos concluyendo, así que vamos a revisar este último tema que tenemos pendiente. Recuerden que para este parcial estamos considerando tres temas: formateo e instalación de sistemas operativos, que ya lo vimos, ya tuvieron oportunidad de hacer su actividad. Mantenimiento preventivo y correctivo, igual, están todavía algunos concluyendo esa actividad, entonces es importante que la terminen. Vamos a ver el tercer tema: red alámbrica e inalámbrica. Recordarles antes, siendo estos temas ya muy compactos, lo que es estos temas del tercer parcial, las actividades obviamente tienen un mayor puntaje, valen más, pero obviamente son actividades que se deben realizar con mayor detalle. Por eso les estoy pidiendo algunos informes detallados, ¿sí? Es decir, no dejar ningún punto suelto. No se trata de transcribir tal cual, puede ir resumido cada punto, pero no dejar ningún punto, porque cada uno de estos elementos que incluyen la información, de alguna manera ya están resumidos, ya están concentrados. Entonces, si yo todavía le hago una práctica de resumen ahí o lo sintetizo, pues me estoy llevando realmente poca información. Entonces, atentos con eso para que en sus actividades pues vayan lo más completas posible. Revisen por favor cada vez que entreguen su actividad, yo les reviso y les hago algún comentario, además de asignarle los puntos que reúne esa actividad, esa tarea. Revísenlo, porque si les faltaron 5 puntos o 10 puntos o 2 o 3 y ustedes tienen las posibilidades de rehacer esa actividad, esa tarea, o aumentar un poquito el contenido, pueden hacerlo si estamos todavía a tiempo. Por eso es importante que estemos en comunicación, ¿sí? Entonces yo les dejo el mensaje, las observaciones, la retroalimentación de la actividad, y si ustedes responden y están en posibilidades de mejorar esa actividad, pues obviamente los puntos pueden ir aumentando, ¿sale? Entonces es importante que ya en estas últimas 2 semanas estemos en contacto permanente para que podamos mejorar no solo la calidad de nuestras actividades, de nuestras tareas, sino incrementar nuestra calificación. Entonces, las actividades que se van realizando ya tienen observaciones. Esas observaciones las reciben ustedes en su correo a través de la plataforma de Classroom, y es importante que las estén revisando, ¿sí? Que analicen cuáles son las observaciones que se hacen para que ustedes puedan mejorar sus actividades, su trabajo en general. Recuerden que este material que ustedes están concentrando es lo que nos llevamos nosotros para tenerlo como herramienta de todos los días y poder avanzar en el estudio de la informática, las tecnologías de información y comunicación y todo lo que se relacione. Bien, el tercer tema es el de red alámbrica e inalámbrica. Primero, tenemos que entender que para que nuestras computadoras funcionen y tengan acceso al contenido de otros equipos, sobre todo cuando hablamos de Internet, ¿sí? Gracias a estas redes nosotros podemos comunicarnos como lo estamos haciendo ahora, ¿sí? Puede ser de manera directa o de manera diferida, como en el caso de estos videos que dejo grabados para que ustedes revisen en cuanto les es posible, pero esto es gracias a estas redes de computadoras. Y hay dos formas: la red alámbrica, que es otra a través de cables, obviamente, y la red inalámbrica, que son las redes a través de señales electrónicas, como el caso del Wi-Fi, ¿sí? Entonces, básicamente estas dos formas tenemos para enlazar nuestras computadoras, y las dos están íntimamente relacionadas, las dos las utilizamos todo el tiempo, aún sin darnos cuenta, pero es importante entrar al análisis y al estudio de estos temas, ¿sale? Entonces, son los dos tipos de redes que tenemos, alámbrica e inalámbrica, y vamos a ver
Vamos a ver la página que tenemos con esta información. Ojo, es una página que ya está muy resumida la información, ya está muy concentrada. Entonces, vamos a hacer nuestro organizador de información, más que un organizador, un informe detallado de todos estos temas. Tenemos aquí 10 temas, fíjense, aquí en la parte de arriba a la derecha de la pantalla tenemos lo que son los tipos de redes de computadoras, luego elementos de una red de computadoras, luego la topología de red. ¿A qué se refiere la topología? Bueno, la forma en que están conectadas esas computadoras, esa red. Luego nos plantea una pregunta, ¿para qué sirven las redes de computadoras? Ahí viene la respuesta muy sencilla. Luego el número 5, los protocolos de red. Son estos sistemas que nos permiten establecer comunicación entre las computadoras una vez que hemos logrado enlazarlas a través de una red. En el número 6, ¿por qué son importantes las redes de computadoras? Bueno, pues este ejemplo que tenemos aquí de comunicación y de clases a distancia, ahí radica la importancia de las redes de las computadoras, aunque hay muchísimos motivos más por los que es importante. Luego en el tema 7, el Internet. En el 8, ventajas de las redes de computadoras. En el 9, desventajas de las redes de computadoras. Y en el 10, historia de las redes de las computadoras. Son 10 puntos, pero 10 temas que están muy resumidos ya toda la información, muy extractada, de tal manera que con todo esto nosotros podemos elaborar un informe detallado con todas las características, ¿sí? Y créanme que no es extenso. Vamos a revisarlo punto por punto para que ustedes puedan realizarlo en su libreta de apuntes, ¿sí? Primero, la pregunta, el planteamiento, ¿qué son las redes de computadoras? Bueno, pues aquí nos dice que son sistemas informáticos que se encuentran unidos entre sí para mantener comunicación de dos formas, ya lo habíamos mencionado, de manera alámbrica o de manera inalámbrica. De manera alámbrica es a través de cables. Hay un tipo de cable que se llama par trenzado, que es el que utilizamos para la conexión de red en nuestras computadoras. Es el mismo que se conecta al módem, ¿sí? Y esa red, ese cableado, pues obviamente viene a través de la línea telefónica. Es como recibimos el internet nosotros en nuestros hogares. La otra forma, la inalámbrica, es a través de las señales electrónicas, como es el Wi-Fi. El Wi-Fi, que es el que traemos en nuestros dispositivos. Obviamente, pues es prácticamente imposible traer conectado a un cable todo el tiempo nuestros dispositivos móviles. Sería muy incómodo. Por lo tanto, la red de Wi-Fi hace exactamente el mismo procedimiento. ¿Sale? Bien, entonces tenemos aquí la explicación de qué son las redes de computadoras. Nos habla del proceso de comunicación, que así como nosotros entablamos comunicación entre nosotros de manera directa o indirecta, que existe un emisor, un receptor, obviamente un mensaje, hay un código, un canal a través del cual fluye toda esta información o el mensaje. Lo mismo sucede con las redes de computadoras, ¿sí? Tenemos también una computadora que emite un mensaje, tenemos las computadoras que lo reciben y los canales o a través de donde fluye esta información, que es la red misma de las computadoras, a través de los cables o a través de la señal electrónica. Bien, nos dice que todo esto, pues obviamente ha incidido en la evolución o los cambios, tanto tecnológicos como sociales, como económicos, en la vida de las personas, ¿sí? Entonces, ahí radica ya un punto de importancia, ¿sí? Entonces, fíjense bien qué resumido está este tema. En el siguiente, tipo de redes de computadoras. Fíjense lo que tenemos en la imagen. Ahí tenemos un switch o un concentrador donde están conectados precisamente los cables que llevan la información hasta las diferentes computadoras, ¿sí? Entonces, esa es una forma de enlazar las computadoras. Es un tipo de red, obviamente, alámbrica. Pero tenemos tres diferentes, que pueden ser alámbricas o inalámbricas, pero tres distintas. La primera es una red de área local o denominada LAN, ¿sí? Y esta red, pues la podemos encontrar en una habitación, en un domicilio, en una casa,
en un centro de cómputo, es decir, en un espacio reducido, ¿sí? Y donde están conectadas diferentes computadoras para tener comunicación entre sí, para compartir información, datos, etcétera, pero que es un área reducida, ¿sale? La segunda es un poco más amplia, la red metropolitana. Y esta puede ser, por ejemplo, de toda una escuela, una institución, una universidad, una oficina, un edificio, etcétera, ¿sí? Entonces, no es tan reducida como un espacio de una habitación, de un local, pero tampoco es tan amplia, ¿sale? Entonces, es el segundo. Y el tercero, que es ya a nivel global, lo que es la red amplia, la red WAN, que el mejor ejemplo para esta red, pues es el Internet, ¿sí? Que es global, a todo el mundo. Y ahí está explicado este tema. Y las dos formas, la de medios guiados, que es la que se utiliza a través de los cables, este cable que veíamos aquí en la imagen conectado, ¿sí? Es ese tipo de sistema guiado. Y tenemos los redes de medios no guiados, que ahí se utilizan pues las señales de Wi-Fi, ¿sí? O señales electrónicas como las de radio, infrarrojo o microondas, ¿sale? Bien, para que estas redes funcionen, necesita diferentes elementos. Por ejemplo, tenemos primero los servidores. Un servidor es una computadora con muchas posibilidades, con muchos recursos, tanto de memoria como de almacenamiento, como velocidad del procesador, etcétera. Porque es, digamos, la que va a estar distribuyendo la información a través de la red, ¿sí? La recibe, la envía, la procesa, etcétera, ¿sí? Luego tenemos los clientes o estaciones de trabajo. Son computadoras individuales que van a estar conectadas a la red y van a estar recibiendo y emitiendo información o datos. Luego tenemos los medios de transmisión, que ya veíamos que pueden ser los cables o pueden ser las redes electrónicas, las señales electrónicas como el Wi-Fi. Luego el hardware, bueno, pues tenemos otro tipo de componentes, además de las computadoras mismas, necesitamos otros componentes para poder generar estas señales de datos, estas transmisiones, que son el módem, hay uno que se llama router, y las antenas cuando se requieren, los mismos cables forman parte de ese hardware, etcétera, ¿sí? Hay el switch que les mencionaba aquí en la imagen, donde están conectados los cables, es otro tipo de hardware. Entonces, y finalmente el software, que son los programas especializados, ¿sí? Como el sistema operativo, pero en este caso para un sistema de redes, no para un sistema individual de una computadora. Entonces requiere ciertas especificaciones más complejas y por lo tanto es un software especial. Luego, en topología de red es la forma en que van a estar conectadas las computadoras, ¿sí? Y hay básicamente tres formas. La forma lineal, es decir, en fila van a estar conectadas las computadoras, empezando desde luego por el servidor y después el resto de las computadoras que van a estar conectadas a esta red. La de estrella, en el centro está el servidor y todo alrededor de ella están conectadas las demás computadoras o terminales. Y finalmente, en anillo circular está el servidor y alrededor van a ir girando la información a través de cables o señales, lo que es para el resto de las computadoras que estén conectadas. Son las tres formas básicas de topología de red o formas en que se conectan las computadoras. Luego, aquí en dos párrafos muy sencillos nos dice, ¿para qué sirven las redes de computadoras? Pues ya les decía, el caso que tenemos nosotros de educación a distancia es el ejemplo principal que nosotros tenemos para utilizar las redes de computadoras, ¿sí? Entonces, pero aquí hay otros puntos importantes que se consideran. Por ejemplo, el hecho de compartir archivos, compartir información, incluso compartir dispositivos, como el caso de las impresoras, el escáner, cámaras, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bien, luego vienen los protocolos de red. El protocolo, decíamos, es una forma en que nosotros podemos comunicarnos, ¿sí?
un tipo de lenguaje en el que podemos entendernos. En el caso de las computadoras, son ciertas reglas que se deben de seguir para que esa comunicación resulte efectiva. La más conocida es el protocolo TCP/IP, ¿sí? Que es el que va a transferir, es protocolo de transferencia de comunicación y es un protocolo de Internet, ¿sí? Eso es lo que significa estas siglas y lo importante de utilizar este tipo de protocolos es por la seguridad para la transmisión de los datos y que puedan llegar a su destino de manera adecuada. Hay otros, pero este es el más común. Y finalmente, bueno, ya casi para terminar, ¿por qué son importantes las redes de computadoras? Bueno, pues ya lo decíamos, en el caso de la educación, lo que estamos experimentando desde este último año que está transcurriendo, pero también en cuestiones administrativas. Ya lo veíamos también cuando hablamos del mercado electrónico, lo hablamos de las redes sociales para mantenernos en contacto y en comunicación. Y en general, todas las empresas, las organizaciones, el mismo gobierno que utiliza todos estos medios para poder mantener el contacto con las personas y que no se detengan, obviamente, los procesos comerciales, los servicios, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí tenemos una explicación. Luego nos habla del Internet, bueno, pues que ¿qué importancia va a tener el Internet? Pues obviamente que es una red de computadoras a nivel global, a nivel mundial. Nosotros todo el tiempo estamos utilizando el correo electrónico, las redes sociales, las videoconferencias, estamos revisando videos, materiales como el que les estoy mostrando aquí, etcétera, etcétera. Las compras electrónicas, nos menciona aquí, las descargas que realizamos de la red, todo eso es de suma importancia. Y nos habla aquí también de algunas ventajas de la red, y aquí las vamos a tener listadas, pero también un par de desventajas, que obviamente, como lo decíamos con las computadoras, que pueden tener ciertos riesgos, sobre todo de contaminarse de virus, pues una red informática con mayor razón va a tener esos problemas, ¿sí? Y obviamente es un problema porque son computadoras que están entrelazadas entre sí. Si una tiene un problema, las demás también van a estar en riesgo. Y una brevísima, brevísima historia de las redes de las computadoras que nos menciona aquí, cuando surgen a partir de la década de 1940, cómo se realizó y cómo se ha ido desarrollando de manera muy, muy rápida. Y finalmente, ya como opción, de manera opcional, si queremos aumentar la información que tenemos aquí, incrementarla un poquito, aprender más, tenemos algunos enlaces a Wikipedia, a la Organización de Estados Americanos y a otro tipo de materiales de estudios, incluyendo la Enciclopedia Británica, ¿sí? Que es de donde se obtuvo esta información. Entonces, pueden consultarlos de manera opcional, no para la tarea, no para el trabajo, pero sí para incrementar un poquito sus conocimientos en estos temas. Y hay algunos temas relacionados más abajo que nosotros podemos revisar para tenerlos, digamos que más firmes, más claros y poder entender todo este mundo mágico de la tecnología de las computadoras y las redes de comunicación, ¿sale? Entonces, pues la actividad que sigue precisamente con este material es elaborar su informe detallado, un informe detallado de estos 10 puntos que tenemos aquí en la parte superior derecha de la pantalla y que están en esta página de manera muy resumida. Por lo tanto, ustedes ya no resuman más esa información, traten de abarcar todos los puntos de la manera más detallada posible, ¿sale? Para que tengan esa información y la puedan utilizar también para el momento de la evaluación del examen. Entonces, es el tercer tema que teníamos que tratar de manera teórica. De manera práctica, ustedes sin darse cuenta ya lo están utilizando, lo están empleando, obviamente al realizar todo este tipo de actividades. Y bueno, es cuánto teníamos para el tercer parcial, es la actividad que tenemos programada, son 20 puntos,
Por lo tanto, no debe ser una actividad simple. La calidad de la tarea y la cantidad en cuanto al contenido, que sea un contenido completo, es importante para su calificación. Les repito lo que les decía al inicio de este video. Si ustedes entregan una actividad, se evalúa y se les realizan observaciones y se les regresa a través de un mensaje, ¿sí? Esa es la retroalimentación que realizamos. Si en esa retroalimentación ustedes vieron que tienen algún problema o los puntajes son menores al que se había destinado para esa actividad y están a tiempo de mejorar esa actividad, pónganse en contacto, ¿sí? Y la podemos hacer para que la calificación sea mayor, pero sobre todo para que tengan la información completa de esta materia, ¿sale? Entonces, les voy a dejar el video, les dejo la actividad en Classroom. Cualquier duda, pregunta o comentario, no olviden que estamos en contacto permanente. Estamos ya en el cierre de actividades del tercer parcial y obviamente del cuarto semestre y por eso es importante estar siempre en contacto y mantener la comunicación. Entonces, es cuanto, cuídense mucho y estamos en contacto.